Gaza será la encargada de poner en el mercado la leche Tierra de Sabor. Así lo ha adelantado la consejera en los desayunos de la agencia ICAL. El nuevo proyecto verá la luz en breve. Será a principios de febrero. No hay un día, pero será en los primeros días de febrero. A lo largo de 2012 también se pondrá en marcha la Ley Agraria, una reglamentación para mantener población y movilizar al medio rural, además de reconocer organizaciones interprofesionales y establecer una legislación que proteja las tierras de cultivo. Que obligue a que la Administración Agraria se tenga que pronunciar y tenga que poner en valor y de manifiesto que si el valor económico de esta zona, por sus características, es tan elevado que entra en colisión con el valor social de una infraestructura, pues habrá que plantearse por dónde tiene que ir. También en este año comenzarán a funcionar la nave de Tierra de Sabor en Mercamadrid y el Banco de Tierras. Que sea fácil de encontrar las tierras que están disponibles y precios que estén mejorados por la acción de la Administración. La Consejería gestionará menos dinero y el que vaya a la industria agroalimentaria lo hará siempre que haya un compromiso previo de crear empleo en el medio rural.